Y porque tú eres digno, Señor, te damos alabanza, Jesús. Digno es el Cordero. Gracias y paz, hermanos, todos los que nos puedan estar escuchando. Aquí en la Iglesia Jesús, Fuente de Agua Viva, de Argentina, Cosquín, y de República Dominicana, Santo Domingo. Yo soy Tomás y ellos son Carolina y Omar. Y hoy tenemos una meditación muy interesante basada en el libro de Génesis que estamos estudiando. Génesis 9, tomamos el tema que es sobre la embriaguez del vino versus la embriaguez del espíritu. Este es el tema que tenemos hoy y lo va a dar nuestro hermano Omar. Así que adelante, hermano. Bien, gracias y paz. Acá estamos con Carolina, con Tomás, y espero que ustedes también se unan y en un momento escuchen esta meditación que me parece que en este tiempo puede servirnos mucho. Entonces nosotros estábamos, como dijo Tomás, en Génesis estudiando, y tomamos un pasaje que está en Génesis capítulo 9, versículos 20 y 21. Bueno, Génesis 9, 20, 21, si Carlos lo puede leer. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y perdón. Sí, o sea que acá nosotros el otro día leímos estamos estudiando y cómo Noé estuvo en el arca, estuvo en el diluvio, pasó el diluvio, bajaron las aguas y una vez que tocaron tierra otra vez, Noé dice que empezó a labrar la tierra y puso una viña. Labró una viña y ¿qué pasó? La viña dio uvas. Entonces él hizo vino y se embriagó. Y dice el 21 que se desnudó en medio de su tienda. Después, bueno, Carlos va a seguir leyendo, pero el tema es que después de eso, uno de los hijos lo vio desnudo, entonces eso cuando el padre se enteró, no le gustó nada y bueno, y no le deseó el bien, por así decirlo, a su hijo, a los nietos, a Canaán, que era el hijo de Cam, y a su descendencia, ¿no? De Cam. Pero el punto que vamos a ver nosotros, la otra vez hablamos, ¿no? Que Noé fue un hombre justo, recto, hemos hablado que fue un temeroso de Dios, que fue un hombre que le creyó a Dios, que tuvo fe, tuvo varios años construyendo un arca, porque iba a mandar de un diluvio y juicio. Fue obediente, cumplió todo lo que el Señor le dijo. Ahora, esto nos muestra que también nosotros podemos caer como cayó Noé. Porque acá dice que él plantó una viña, tuvo uva y yo creo que él festejó. De alguna forma él quiso festejar que tuvo su primera uva y pudo hacer su vino. Las uvas seguramente como ahora se comen así al natural, digamos, y si no se hace vino, también se hace pasa de uva, por ejemplo, y se hace otras cosas, pero lo tradicional es eso, hacer vino. Y lo que pasa es que él, bueno, hizo vino y se embriagó. Algunos creen que por lo que pasó, algunos creen que Can, su hijo, lo incitó a que tome. ¿Por qué uno puede pensar esto? Porque él después entró a la tienda de su padre. ¿Por qué se le ocurrió entrar a Can a la tienda de su padre? Porque cada uno tenía su tienda, ¿entienden? No era como ahora que todos viven, no era una casa, busquémonos. Las tiendas eran como carpa y cada uno tenía su carpa. Él con su mujer, su hijo con sus mujeres, cada carpa. Claro. ¿Y por qué Can se le ocurrió entrar? Cosa que no... ¿Y qué tiene que decir? A lo sumo habré llamado, sí, papá, te quiero decir algo, no sé. El asunto es que algunos creen que él entró ya a sabienda, que él fue el que lo incitó a tomar. Hay un pasaje proverbio que dice, malditos, si no me equivoco, aquel que hace beber a la persona para ver su desnudez, dice. Hay un proverbio. No lo quiso anotar. Entonces, algunos creen eso, y algunos llegan más allá, que él tuvo relaciones con su padre, porque él estaba borracho, estaba ebrio. Y cuando uno está ebrio, pierde el conocimiento. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de eso, pero eso es un poco de especulación, pero no estaría muy distorsionado. ¿Por qué? Porque también Noé, cuando se enteró, una palabra lo maldijo a la descendencia de Cam.
el que fue Canaán. Así dice el versículo 25, maldito sea Canaán, su nieto. Acuérdense que todos podemos hacer aporte, estamos siempre, podemos interrumpir, acá no tengo yo solo la palabra. Y bueno, entonces, ¿a qué nos lleva esto? Vamos a hablar sobre esto, sobre el exceso que produce el tomar vino o otras bebidas. Y vamos a buscar Proverbio 21, si Tomás lo puede leer. Amén. Proverbio 21. Sí. Dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Amén. Amén. Es escarnecedor. Escarnecer significa hacer burla. Hacer burla. Acá en Argentina, a mí no me gusta, pero en Argentina se estila hacer chistes chistes de las personas borrachas, las personas ebrias. Se hace chistes, o sea, se hacen bromas de estas personas que tienen este problema que para mí después se transforma en el alcoholismo, que se llama acá en Argentina, el alcoholismo. Las personas que se embriagan constantemente, ¿no? Entonces se hace burla, se ríe, incluso cuando uno está en ese estado, un estado muy lamentable realmente, se lo carga, se lo usa. Se lo usa porque el hombre, como el hombre, la persona, la mujer o hombre, ¿no? Como está fuera de sí, está atontado, descontrolado, y bueno, entonces la gente lo agarra para la joda, como decimos nosotros, y lo escarnece, se burla. Eso pasa cuando uno se pasa con el alcohol, con el vino, como dijo él, con la sidra, o acá dice también bebidas fuertes. Vamos a leer ahora Proverbios, claro, si lo pueden buscar, 23, este más largo, Proverbios 23, 29 al 31. 23, 29 al 31. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Y del 32. Sí. Mas el fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Amén. Sí, yo, si quieren lo sigo leyendo, dice que tus ojos verán cosas extrañas de la persona que está ebria, su corazón preferirá perversidades, y será como el que se acuesta en medio del mar, y como el que se acuesta en lo alto de un mástil, y dirás, me hirieron, pero no me dolió, me golpearon, pero no lo sentí. Cuando despierte, volveré a buscar más. Volveré a buscar más vino, o alcohol, o sidra, lo que sea. Está perfectamente descrito acá en Proverbio lo que pasa con una persona que se pasa con el alcohol, ¿no? ¿De quién viene dice el 29? Los hay. ¿De quién las tristezas? Las contiendas. O sea, hay tristeza en la persona alcoholizada. Demuestra tristeza. Hay contienda, se pelea, discute, se queja con el mundo, que lo dejó la mujer, que todo descrito. Heridas sin causa, claro, como está borracho se golpea, se cae, se lastima, los ojos dicen enrojecidos o moretoneados, como se dice. Acá dice, sí, también de que dijimos que él pierde el equilibrio, ese el 34 está como en el medio del mar, se tambalea, se cae y dice no me duele nada, porque no le duele nada, la verdad, no siente los dolores, pero después que al otro día sí, al otro día se siente todo. Una resaca. No sé cómo se llama en República Dominicana. Y aquí también la resaca. La resaca. O sea, no se golpea, no siente nada, no siente dolor. Y bueno, y despierta, dice que cuando despierte volverá a buscar más. Ya eso es una persona que ya es alcohólica, o sea que ya está dependiendo del alcohol. O sea, ya su cuerpo le pide, su mente le pide más y más. Y bueno, para lo que
nosotros, gracias a Dios, no tenemos este problema, pero sí, sí, por ejemplo, mi papá tuvo este problema, y le trajo problemas, dice. Y Caro también, el papá de ella tomaba. Y bueno, y nosotros vemos que, por ejemplo, acá en Argentina, se está cada vez tomando más, y ya se está haciendo cultural, como quiere decir. Antes eran más, hechos más aislados, hubo aquel al alcohol, yo me acuerdo, fulano, mengano, yo me acuerdo que eran alcohólicos, o sea, porque andaban mal en la calle, vos pasabas, ves que llevaban la dama Juana, eh, pero no se veía en la juventud, por ejemplo, no se veía eso casi, ahora sí se ve mucho en la juventud, que ya es cultural, quiere decir que ya está establecido como quien dice, vamos a tomar ¿qué? Una cerveza. No vamos a decir, vamos a tomar un tereré, que el tereré es mate frío, ¿no es cierto? Acá, el mate frío, mate helado, con la yerba mate, en vez de tomar caliente, se toma frío. O sea, vamos a tomar, ¿qué? No se dice eso, vamos a tomar una cerveza, vamos a tomar un fernet, que es otra bebida que tiene alcohol, o vamos a tomar un vino, etcétera. O sea, de eso ya está como establecido. No. Ya le digo, nadie te decía, vamos a tomar tereré, son muy pocos. O vamos a tomar una gaseosa, qué sé yo. Y si toman gaseosa, la mezclan con algo de alcohol. Entonces ya los pibes están en esto. Y bueno, y uno lo ve que yo lo he vivido también cuando los chicos van a los bailes y antes de ir al baile se juntan para tomar alcohol. Y cuando están en el baile se toma alcohol. Entonces imagínense, ¿qué pasa? Quiero decir acá en Argentina justamente está habiendo un caso que está resonando mucho, de un chico que mataron a la salida de esas discotecas, de esos bailes, en Patota, ¿no? Está habiendo un juicio, ¿cierto? Realmente todos esos lugares, ¿cierto? No sé, que la gente normaliza como que está bien ir a esos lugares, ¿no? Es para eso, ¿eh? Lo que van los chicos ahí a buscar es eso, ¿no? La muerte o otras cosas, ¿no? Porque esos lugares no van a encontrar nada bueno, ni chicas ni chicos, ¿cierto? Y sin embargo, bueno, es como que está eso culturalmente está aceptado, ¿no? Y habla mucho de este chico, que era un buen chico, que esto, que aquello, pero ¿por qué estaba en ese lugar, cierto? ¿Por qué estaba en ese lugar? Obviamente que condenamos toda violencia, y no porque estaba en ese lugar se merecía que lo maten como lo mataron, ¿cierto? Pero yo lo que voy que no, la gente tiene que tomar conciencia de que esos lugares, ¿cierto? No traen nada bueno. Y después quería decir otra cosa. Si bien él dice que el alcoholismo sí es un problema, por así decir, en sí es un pecado, ¿cierto? Que enferma a la persona. ¿Sí? Que la enferma porque hace que dependa, ¿cierto? Pero es un pecado. Y hoy en día también hay un error en la sociedad donde creen que el tomar alcohol es una enfermedad. Estás enfermo. Sí, sí, el pecado enferma también, ¿cierto? Pero es un pecado. Y tenemos que tomarlo de esa forma. Es un pecado. Lo que pasa es que al decir una enfermedad, entonces ya es como que decimos, le sacamos peso a eso, ¿no? Y ya no lo vemos como debe ser. Pero el alcoholismo, el tomar alcohol en exceso, es un pecado delante de Dios. Eso no me quería decir. Amén. Muy bien, aclaración. Sí, y como leímos en el 31, el versículo 31 dice, no mira el vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa, y dice que entra suavemente. Entra suavemente. Y así pasa con el alcoholismo. El alcoholismo, cuando se habla, se transforma en una dependencia. Ya se hace tan común, tan rutinario, todos los sábados, ya se va tomando, y después ya no se toma los sábados, se toma entre semana. ¿Entiendes? Cuando se juntan, cuando cualquier excusa, vamos a tomar algo, ¿no? Entonces ya, yo le doy el ejemplo. Nosotros allá entre Leo, cuando estuvimos sirviendo al Señor, formamos un grupo que se llamaba Venciendo, que era un grupo que trataba de ayudar a las personas a dejar el alcohol. Venciendo le llamábamos. Y bueno, y entonces yo le explicaba que yo no fui alcohólico, pero sí mi papá. Entonces, yo hacía esta analogía, que el alcoholismo es cuando uno se mete al río o al mar. Se va metiendo y dice, yo hago pie. Yo hago pie, ¿ves? El agua me llega acá, pero hago pie. Pero si vos seguís avanzando en el alcohol, siguiendo tomando, llega un punto que ya el agua te tapa.
y ya el agua te lleva, y ya no haces pie, y ya te empieza a hundir, y ya no podés salir, y ya te ahogás. Eso pasa con el alcoholismo. Vos le decís, yo le digo a la persona, decía, me acuerdo, y a las personas que me tocan, vos crees que ahora lo está manejando, pero en un momento te va a manejar a vos, te va a controlar, aunque ellos creen que tienen el control, y lo tienen en cierta manera, entre comillas, pero llega un momento que lo pierden. Así pasa con el alcohol. Llega un momento que te arrastró y ya son dependientes. Entonces eso creen, muchos están engañados porque ahí detrás también está Satanás. Creen que lo van a manejar. No así, después te maneja el alcoholismo, te maneja. Y así terminás, o sea, terminás siendo como decíamos, es como son un títere, ya sos controlado por el alcoholismo. Entonces vemos cómo eso está sucediendo, por eso es importante que los que puedan escucharlo y si tienen este problema puedan buscar ayuda. Por supuesto, nosotros cuando tenemos el grupo, el primer punto es, solo Dios me puede sacar. Solo Dios me puede sacar de esto. Entonces yo busco el perdón de Dios, busco que Él sea mi Señor y Salvador, y de ahí empiezo, ¿no? A salir de esto. Vamos a ver también que el vino en sí el vino no es malo. Vamos a buscar unos pasajes. Vamos a buscar Nehemías 8:10. Nehemías fue un gobernador que tuvo el pueblo de Israel cuando volvió del exilio. Empezaron a reconstruir. 8:10, se lo voy a leer yo. Después la cargo, bueno, vamos a buscar ese, podemos buscar otro. 8:10 dice, Nehemías le dice, habían leído la ley de Dios en el versículo 8, y el 10 dijo, también les dijo, id, comed de la grosura, bebed de lo dulce, y mandad ración a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No entristezcáis, este es un lindo pasaje, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Después vamos a buscar Timoteo, primera carta, 5:23. Si puede, Tomás, para que le escuchemos a Tomás. Amén. 1 Timoteo 5:23. Sí. Ya no bebas agua. Eso es Pablo a Timoteo que está escribiendo. Sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ahí está. Ajá. Entonces acá Pablo le aconseja a Timoteo. Tenía problemas de estómago y yo sé que tome un poco de vino, ¿no? Sí, él había dicho que por ahí en ese tiempo era por el tema del agua también, Sí, que no era buena, ¿cierto? Algo así era. claro. Que el agua le podría traer problemas, Claro. porque no era muy Sí. potable, como quien dice, ¿no? Ujú. Entonces, y también vemos, bueno, no podemos, estos pasajes los conocemos, Sí. pero sabemos que Jesús en la Pascua, cuando comieron, ¿y qué pasó? Él tomó, dice, el pan y tomó el vino, ¿no es cierto? Tomó el pan, tomó el vino. Era una copa que cuando se hacía la Pascua judía, ¿no es cierto? Que él tomaba pan y vino, y el vino era una copa grande que se compartía entre todos los comensales. Entonces, por eso dice, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, y no beberé más este vino hasta que esté de nuevo, ¿no es cierto? De vuelta, como dice el Señor. Y bueno, y se acuerdan cuando él multiplicó el vino. ¿Se acuerdan? Las bodas de Caná. En la boda de Caná, él hizo el milagro. Se estaba terminando el vino y él convirtió el agua en vino. Y las bodas se tomaba vino, ¿no es cierto? Y por ejemplo, Eclesiastés también dice, regocíjate, come, bebe. El tema es, ya le digo, estamos hablando de eso, de que el exceso de beber, por eso acá hay unas advertencias que vamos a leer ahora, estamos leyendo acá, como dice, que no entre suavemente. Después habla también, vamos a buscar ahora Proverbios 31, del 4 al 7. Y Tomás, si puede tener marcado Isaías 5:11, si no me equivoco. Isaías 5:11. Proverbio 31. Proverbios 31, del 4 al 7. Ah. Y dentro de Isaías 5:11, si no me equivoco. Bueno, ¿lo leo? A ver, espera. A ver si lo leí mal.
Ah, sí. Sí, léelo. No es de reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Da la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. ¿Y el 7 también? Sí. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Acá hace hace como, es como que le hace una exhortación a que los reyes no deben tomar, los gobernantes no deben beber para no perder el juicio, ¿no es cierto? Se estilaba a lo que estaba moribundo darle una bebida fuerte. Y también vemos que olvídense de su necesidad, dice, ¿no? De su pobreza, dice otra versión. Esa vez se pasa también con el alcohol, como que pasa con la droga también, ¿por qué hace eso la gente? Para olvidarse. Para olvidarse. Por eso cuando están alcoholizados dicen, me dejó fulano, murió mi madre, no sé, me dejó mi esposa, mi hijo. O sea que buscan eso porque tienen un vacío, han tenido una gran pena y no la pueden superar, porque humanamente no la pueden superar, necesitan a Dios, y que van al vino, al alcohol, a la droga. Muchos de los pibes van a la droga o buscan alcohol por eso, porque tienen problemas en el hogar, porque no tienen problemas con los padres. Entonces, buscan. El alcohol, yo, por ejemplo, estaba buscando que daña un montón de cosas el alcohol. El alcohol, yo me acuerdo que te daña todo, el oído, la vista, ni hablar del hígado. Se está demostrando que trae cáncer, a las mujeres también. El alcoholismo te arruina. Decía una estadística que la persona alcohólica vive 5 años menos por lo menos. 5 años menos. Envejece más rápido, te quema las neuronas del cerebro. Por eso cada vez las personas pierden la memoria. Podés terminar loco con demencia. Impresionante. Habría que los pibes leer eso, leer la estadística de lo que hace el alcohol y cómo te destruye, ¿no es cierto? Y acá nos pueden leer también el 5:11 de Isaías, Tomás. Sí. Dice la palabra, Isaías 5:11. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Amén. Uno de los ayes del Señor. Claro, hay. Eso dice, ayes contra los impíos, el versículo 8, ¿no? Contra los impíos, los malos. ¿Qué pasa con esto, no? Que eso es el alcoholismo, ¿eh? Que dice que va a ser de mañana, a la noche tomó, se embriagó todo, pero a la mañana se levanta y quiere más. Eso es lo que produce el vino, tomando ya en exceso, y ya te controla. Pero bueno, vamos a buscar ahora Lucas 21:34. Lucas 21:34. Marcos. A ver, bueno. Lucas 21. ¿Lo tenemos? 21. Bueno, déjalo. 21. 21:34. 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Acá cuando Jesús está hablando de la venida de Jesús, ¿no? Y esto le está hablando a los mismos discípulos, ¿no es cierto? A los mismos discípulos, o sea que también no es solo para los impíos, los malos, esto de la embriaguez, sino para nosotros. Guarda, dice. Está el Señor viniendo, yo voy a venir, dice, pero estén alerta, que su corazón no se cargue acá dice disipación y embriaguez, y con las preocupaciones de la vida. Acá dice con glotonería. Y bueno, hay algo que está relacionado también. Sí. Acá, por ejemplo, en Argentina está relacionado comer, beber. Sí. Comer, beber, comer en exceso.
y beber en exceso, ¿no? La fiesta, por ejemplo, ¿la fiesta para qué? Para comer y beber en exceso. ¿Entiendes? Dice, no, me estoy reservando para fin de año. Para Navidad, fin de año, ¿qué hace? Se cuidan todos, pero esos 2 días, desastre. Me como todo, dice. Y después están varios días en la lona, digamos, ¿no? Con pastillas, con seco de plata, porque se gastan toda la plata. Muchas veces hay problemas familiares porque hay pelea, hay discusiones. En serio, pasa eso. Separaciones. Esa fecha. Entonces, bien, la embriaguez está relacionada con la glotonería, es otra cosa, que también el Señor no aprueba. Entonces acá estamos viendo cómo el Señor nos advierte a nosotros también de no caer en esto. Vamos a leer ahora Romanos 13:13. Si lo puede tomar. Amén. Romanos 13:13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Amén. Amén. Otra advertencia para los cristianos. 1 Corintios 6:10. 1 Corintios, te voy a leerlo. No. Acá dice con los que no heredarán el reino de Dios, ¿no? Toda una lista. Y en el 10 dice específicamente, ¿quiénes no entrarán al reino de Dios? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, está una advertencia también a los cristianos, a los que... Y se lo estaba diciendo a cristianos, ¿no? Sí, sí, Pablo está hablando de la iglesia de Corinto, que había muchas cosas. Que él tenía muchos dones esta iglesia. Pero ya Pablo le hace esa advertencia. Pero vamos a leer ahora para ir cambiando a la otra balanza, digamos, al otro punto. Efesios 5, del 5:15 al 20. Efesios 5, del 15 al 20. Dice, por tanto, tened cuidado como andáis. Dice, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vinos, en el cual hay disolución. ¿Cómo dice ahí? No embriaguéis con vino en el cual hay disolución. También dice disolución. Sí. Antes bien ser. Antes, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Amén. Entonces acá vamos viendo el otro punto, que debemos ser, más vale, ser veces llenos del vino, de la glotonería, que va asociado. ¿Qué dice Pablo? Que seamos sabios, sensatos, ¿no? Que aprovechemos bien el tiempo y que no nos embriaguemos con vino, sino que nos llenemos del Espíritu. Y que acá que nos está hablando de lo que es estar lleno del Espíritu. ¿Qué dice? Que debemos contar cuentos, chistes, hablar del partido de fútbol. Entre los cristianos debemos hablar en salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando gracias. Entonces, yo entiendo que, como dice, ser lleno del Espíritu es eso, es estar lleno de Dios, estar lleno de la presencia de Dios, estar vacío de las cosas que no agradan a Dios y estar lleno de Dios, lleno de Dios. ¿Y cómo lo demuestro? Entre hermanos, acá dice, hablando con salmos, con cánticos, o sea, cantando en mi corazón, dice también. Eso es importante, ¿no? O sea, llenarse con la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. Llenarse con la palabra de Dios. Y hay más sobre esto. Vamos a buscar para medir
Primera Tesalonicenses 5, del 5 al 8. Primera Tesalonicenses 5, del 5 al 8. ¿Querés leerlo, Caro? Del 5 al 8. Sí. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Amén. ¿Tiempo ya? Un minuto. Bueno, pero para aclarar lo que es este pasaje, antes de parar un poquito y después seguimos, que nosotros somos, dice, hijos de luz, somos del día. ¿Qué hacen los que toman? ¿Cuándo toman? De noche. Aunque ahora el alcohólico toma todo el día, ¿no? Pero generalmente, porque la gente trabaja, qué sé yo, o de noche, y se pasa toda la noche tomando, ¿no es cierto? Entonces, ¿y qué hacen los cristianos? Duermen de noche. Duermen. En cambio dice que los que están en tiniebla, que es cierto, usan la noche para hacer la fechoría, las cosas malas, se roba, se hace muchas cosas, se mata, se emborracha. Y nosotros debemos ser de día, los que duermen, y después fíjense que los que se emborrachan duermen de día, al contrario, ¿no es cierto? Entonces, los que se emborrachan usan la noche y duermen de día. Y a nosotros nos advierten, no, ustedes tienen que son hijos de luz, tienen que andar de día, a testificar de día, porque las tinieblas no son buenas. Bueno, paramos un poquito. Sí, seguimos. Y seguimos. Salimos y volvemos Y salimos a entrar. Y ahora. Bueno, gracias y paz. Seguimos con el tema de hoy. Estamos hablando de la embriaguez del vino versus la embriaguez del espíritu. Entonces estábamos hablando de este tema y vamos a leer otro pasaje. Perdón, ¿Sí? Que te estaba comentando, Amar, que acá cuando dice que no durmamos, en realidad solo tenemos que dormir físicamente. Sí. Está hablando de un sentido espiritual, un sentido espiritual que no debemos dormir, porque es como que las personas están durmiendo, porque, en ese sentido, espiritualmente están durmiendo. Entonces dice, no durmamos como los demás, no es que no tenemos que dormir, tenemos que dormir físicamente, si no, ¿sabes qué? En ese sentido también es lo que está hablando, ¿no? Claro. Vamos a buscar, dice, vamos a buscar Gálatas, un pasaje conocido, 5:22. 5:22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y dice el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Andemos también por el Espíritu. O sea que ser lleno del Espíritu también es que se vean estos frutos, el fruto del Espíritu, perdón. El fruto del Espíritu. O sea que hay un llamado, una exhortación, ¿no? A vivir en el Espíritu, a andar en el Espíritu. Vamos a ver ejemplos de personas que estaban llenos del Espíritu Santo. Vamos a buscar Hechos 7:55, Hechos 4:8, si claro lo puedo buscar. Hechos 4:8. Hechos 4:8, Tomás si puede buscar Hechos 7:55, yo busco Hechos 13:52. Amén. Hechos 7:55. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Amén. Amén. Esteban era un diácono de la iglesia primitiva, de la iglesia naciente, que estaba lleno del Espíritu y vio la gloria de Dios. ¿Y Caro? 4:8. Sí. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Ahí. Dice que estaba lleno. Estaba lleno del Espíritu Santo. Pedro, el apóstol Pedro. Y yo tengo además acá Hechos 13:52, en Hechos. Dice, y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo.
y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y hay otros pasajes más. Hay varios que hablan también cuando los discípulos oraron, dice que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces vemos que cuando uno está lleno, controlado por el Espíritu Santo, que tiene gozo, habla la palabra, habla a otros de la palabra de Dios, y realmente es lindo, es lo máximo para mí, porque es lo máximo, digamos, estar así, ¿no? Porque yo creo que no estamos así porque estamos más llenos de este mundo que de Dios. O sea, en vez de darle más, como los apóstoles, más lugar a la presencia de Dios, estamos más llenos de que tengo que trabajar, de que tengo otro problema, de bla, 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 bla. ¿No es cierto? Entonces, por eso no se ve menos, no se ve tanto, que uno esté lleno del Espíritu Santo. Perdona. Sí. Tomás, viste que hoy en día muchos creen que estar lleno, ¿cierto?, del Espíritu Santo se manifiesta en ciertas cuestiones, pero la Biblia habla otra cosa, ¿no?, de la llenura. Hay algunos que confunden eso, ¿no? Y que cuando vos estás lleno, ¿cierto?, tienen que pasar ciertas cosas, ¿no? ¿Qué nos puede contar de esas cosas que dicen muchos? Y está esa doctrina del bautismo del Espíritu Santo, que ellos creen que es una experiencia aparte a la conversión, que es imponiendo manos, que la persona tiene que hablar en lenguas, que tiene que caerse. Esto ellos llaman la llenura del Espíritu Santo. Y también creo que también han llamado que embriagado del Espíritu Santo también. Lo cual no creemos eso, porque llenarse del Espíritu Santo es manifestar los frutos del Espíritu Santo. Y como le pasó a Pedro y a Esteban, que hablaban con denuedo la palabra de Dios, estaban llenos del Espíritu Santo y vivían en santidad. Porque esos dones que esas iglesias manifiestan, muchas veces la gente no vive en santidad realmente, lo que está haciendo como un espectáculo público. Y ya eso ya es la llenura del Espíritu Santo, y que ya eso es que el poder de Dios está en esa iglesia. Pero las vidas no cambian realmente, sino que siguen igual en lo mismo. Entonces, la llenura del Espíritu Santo va más allá, es un cambio de vida y testificarás a Dios y a Jesucristo con denuedo. Claro. Sí, está mucho también esto de la famosa risa santa, que te da, las personas empiezan a reírse y hacer todo ese espectáculo, todo eso. Está ligado mucho todo este tema de la llenura a muchas cosas erradas, que no son bíblicas, Pero bueno, eso es para otro tema, pero quería nombrar que hay errores en cuanto a este tema, la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Que en sí es estar lleno de Dios y en qué se manifiesta más, y en lo que más se manifiesta es en el hablar con denuedo la palabra de Dios, porque vemos varios pasajes de eso, ¿no? Que ellos con denuedo hablaban la palabra de Dios lleno del Espíritu Santo, ¿no? Una de las cosas más sobresalientes, aunque hay muchas cosas, ¿cierto? Pero eso es una de las cosas, ¿no? Bueno. Sí, y otro pasaje que vamos a leer es Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 12. Colosenses capítulo 9. Perdón, capítulo 1. Capítulo 1. Capítulo 1, versículos 9 al 12. Dice, por esta razón también nosotros, dice Pablo, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros. Pablo está orando por la iglesia de que estaba acá en Colosas. Y no dejamos de orar por vosotros y de rogar de que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos de luz. Quería leer este pasaje porque también esto es una muestra de que ahora está orando para que ellos crezcan en el conocimiento de Dios. Crezcan. Eso también es una consecuencia de ser lleno del Espíritu Santo. Estar empapado con la palabra de Dios, de la inteligencia que te da Dios, del discernimiento, de todo lo que Dios, uno está ansioso, deseoso de seguir aprendiendo, conociendo, ¿no? Eso también
es una evidencia de la plenitud del Espíritu. Y otro pasaje para ir terminando, vamos a ir buscando Primera Tesalonicenses 5:9. 5:9. 5:9. Algo si lo tenemos. Primera, Tesalonicenses, o si no, o 5:19. me parecía. 5:19. No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Y Efesios 4:30, también hay nomás, muy parecido. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿De qué forma podemos apagar el Espíritu, entristecer al Espíritu? ¿Qué les parece a ustedes? Cedo la palabra. Con el pecado, obviamente, con el pecado, porque eso es Claro. oponerse a la voluntad de Dios, ya te está ensuciando tus vestiduras, te está manchando, y ya el Espíritu Santo no puede estar en un templo sucio de pecado. Entonces ya se va entristeciendo hasta que se va apagando. Y es lo que le pasó a las 5 vírgenes insensatas, que se le apagaba el aceite, el fuego se le apagaba, porque lo entristecieron a tal manera que se le estaba apagando. Entonces siempre tenemos que tener el Espíritu Santo gozoso en nosotros, obedeciendo a Dios, orando, gritando la palabra, para que no se apague ni se entristezca. Amén. Sí, como dice acá el versículo 30 de Efesios 4, por el cual fuiste sellados, dice. No entristezcáis el Espíritu Santo, fuiste sellados. Al creer el Señor nos dio el Espíritu Santo, nos selló para ya ser sus hijos, darnos ya la salvación en Cristo, y por eso dice, no entristezcáis el Espíritu. Entonces, esto de ser lleno es ya como un mandato, dice, ser lleno, ¿no? O sea, que esto nos está dando a entender que también nosotros podemos estar no siendo llenos del Espíritu. Y hay un recordatorio, una exhortación, ser lleno, buscar la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Porque, como decíamos, este mundo, el otro día estudiamos cómo nos va queriendo dar el molde del mundo, y entonces el molde del mundo va contra el molde del Espíritu. Entonces tenemos que, Pablo nos exhorta a buscar la llenura del Espíritu, y no la llenura de, bueno, lo que hablamos, menos del vino y de otras cosas que trae, que la misma sociedad nos está queriendo que nos llenemos, y no del Espíritu. Entonces hay un llamado para nosotros, para la iglesia, para las personas que escuchan este video, de apartarse del vino si tienen problema, de buscar ayuda. Acá está un servidor, si puedo ayudarlo de algo, de recibir a Cristo en su corazón, de arrepentirse, de pedirle perdón y creer en el sacrificio de Cristo, para realmente de ahí empezar a dejar el alcohol. Él es el único que nos puede ayudar Amén. a dejar realmente, ¿no? Sí, sí. Porque mucha gente, a veces en este mundo, hacen tratamientos, dejan el alcohol, pero no dejan, por ahí lo cambian por otro vicio, o buscan otras cosas, y en realidad eso no es, Dios quiere liberarnos de toda atadura, ¿cierto? Eso pasa también, porque bueno, hay programas, digamos, que dejar el alcohol, mucha gente por ahí logra dejarlo por un tiempo, pero aún así siguen en el pecado, que nos aleja de Dios, porque bueno, el alcoholismo es un pecado más, ¿cierto? Sí. De los tantos que hay, ¿cierto? Sí. Yo nomás quiero decir que el alcohol lo que busca, como dijimos, es adormecer los sentimientos, las angustias, ¿cierto? Buscar alegría, sentirse bien, ¿cierto? Pero eso, aunque en un momento lo puede la persona sentirse bien, sentirse contenta, eso después pasa, ¿cierto? Y la persona vuelve a enfrentarse a sus problemas y a sus dolores y a sus... Entonces lo que Dios nos quiere es que le busquemos a Él, que es realmente el que puede realmente llenarnos, ¿no? De Él y darnos de gozo y esa paz y todo eso que las personas buscan en lugares equivocados, ¿no? Lo buscan en el alcohol o en un montón de cosas. Y nosotros como cristianos tenemos que llenarnos de Dios, ya que tenemos el Santo, ¿no? Llenarnos de Dios y no de llenarnos de las cosas de este mundo, porque si no eso empieza, ¿cierto? Al Espíritu Santo a quedar en chiquitito en nosotros, ¿no? Porque en vez de llenarnos de las cosas de Dios, estamos muy llenos de todas las cosas que este mundo ofrece, ¿no?
Entonces, a tener cuidado con eso, porque llega un momento que el Espíritu Santo ya se va, como decir, porque ya lo vemos tanto, ¿no? Que ya no me dice nada, ya no me muestra que está mal, no me muestra el pecado, no me nada, porque ya lo hemos pagado tanto, ¿no? Así que bueno, eso nomás. Sí. No sé, Tomás, ¿querés decir algo? Y entonces ya terminamos. No, está bien, muy buena meditación, lo han dicho todo. Eso es, el llenarse del Espíritu Santo, porque el alcohol es como una llenura para la gente. Y eso es porque no se llenan de Dios. Si se llenaran de Dios, no necesitarían llenarse de alcohol. Entonces, la exhortación es esa, que busquemos más de Dios y ir dejando todos esos pecados que no agradan a Dios. Sí. Amén. Amén. Bueno, gracias y paz. Gracias y paz. Bendice. Que el Señor les bendiga. Y Gracias y paz.